Seguidores de YouTube, bienvenidos a Gate of Leo, su canal nuevamente. Amigos de YouTube, una noticia que viene de Europa y está relacionada a la crisis económica que envuelve a todos los países que conforman la Unión Europea, así como a los diferentes o a las diferentes naciones que se integran o que tienen lazos con la Unión Europea, ya sea económicos o de algún tipo, es referente a la última noticia que viene de esta región, esa crisis económica. Y me río un poco porque me da risa de cómo mirar la secretaria de este organismo, y estoy hablando de la señora Christine Lagarde, que se la pasa viajando por el mundo entero, como a Argentina, a México, a Brasil, y a toda Europa, a todos y cada uno de los países europeos que conforman la Unión Europea, pidiéndoles que busquen medidas o alternativas para cambiar esta crisis económica, para terminar con esta crisis económica, ¿ok? Pero según las estadísticas de hoy, 22 de julio, ¿ok? Referentes a la crisis económica europea principalmente, hablan de que hoy, precisamente este bloque económico europeo, alcanza su máximo nivel en déficit, ¿ok? O sea, hoy anuncian que alcanzó su máximo nivel de déficit. Y cuando hablo de esto, cuando digo que alcanzó su máximo nivel, estoy hablando de que alcanzó el punto más alto en cuanto a endeudamiento, obviamente también a cómo ha disminuido su crecimiento económico. Hablo de todos los números negativos referentes a una economía. O sea, alcanzó su máximo nivel en cuanto a déficit, o sea, en cuanto a realmente a cómo estos países se están contrayendo lejos de avanzar, ¿ok? O sea, alcanzó su máximo nivel. Y todo esto, obviamente, cuando aún la señora Christine Lagarde, la secretaria del organismo del Fondo Monetario Internacional, continúa pidiéndole a los países que busquen alternativas para mejorar o para terminar con esta crisis económica, cuando todos sabemos que las marchas y protestas continúan en España, en Portugal, en Francia, en Inglaterra, en todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea, debido al desempleo, debido precisamente a los recortes que los gobiernos o los diferentes gobiernos de todos y cada uno de estos países están implementando a su población. Y cuando digo que están implementando, son las medidas de austeridad. Y esto obviamente me da risa, porque no olvidemos que apenas este pasado 16 y 17 de julio, supuestamente, el Fondo Monetario Internacional llegó al acuerdo de darle este nuevo préstamo a Grecia de 6.7 billones de dólares, ¿ok? Para que continúe con sus programas o para que este continúe operando, ya que según las últimas estadísticas precisamente de hoy, 22 de julio, referentes a los diferentes países europeos, no son nada agradables, ya que muchos han alcanzado más del 180% de su Producto Interno Bruto, ¿ok? Estoy hablando de que los países europeos, principalmente como Grecia, que es el que alcanzó el máximo nivel de 100.80%, ¿ok? Cuando digo esto me estoy refiriendo a que el gobierno de Grecia, para continuar operando, digamos que si al mes obtiene a través del fisco, a través de los impuestos, en todos y cada uno de los sectores que mueven al gobierno de Grecia, y estoy hablando del metalúrgico, estoy hablando de las diferentes fábricas, de todos y cada uno de los sectores donde se imponen impuestos para que el gobierno siga operando, digamos que se obtiene un aproximado de 1.000 millones de dólares. Aún para continuar operando necesita cerca de otros 2.000 millones de dólares que vienen obviamente en forma de préstamo por los organismos internacionales, tales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Háganme usted el carajo favor. O sea, que según, no olvidemos que les había expuesto precisamente en un video anterior, que según en este préstamo, en este nuevo préstamo para Grecia de 7 billones de dólares, fue un aproximado, se esperaban precisamente este organismo, el Fondo Monetario Internacional, así como el Banco Central Europeo, que Grecia empezara a crecer en el año 2014. Pero hoy alcanza su máximo nivel en déficit. Come on. ¿De qué estaban hablando precisamente estos organismos? Si todos sabemos que al mismo España está alcanzando un 100.60% respecto a su Producto Interno Bruto. O sea que aún España, Italia,
Portugal y los diferentes países europeos están alcanzando su máximo nivel en déficit. Y cuando hablo de déficit estoy hablando de que ya no hay dinero para continuar operando. Y la única manera en que lo están haciendo es a través de estos préstamos por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Come on. Esto no es nada alentador. Y yo les dije, y sigo insistiendo en lo mismo, mientras que el Fondo Internacional, o digamos, mientras que el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea continúen con la misma política, ¿okay?, financiera y monetaria que siguen aplicando a toda Europa y a los diferentes países en diferentes regiones, obviamente no va a haber ningún tipo de superación y no va a haber crecimiento. Todo lo contrario, aunque continúan estos préstamos y continúan las medidas de austeridad y esta cada vez se hacen más severas, esto está lejos de traer crecimiento a los diferentes países, los está destruyendo. Y es obvio que esto no va a parar ahí. Por supuesto que esto es solamente el principio en una caída libre de todos y cada uno de estas, o digamos una caída libre de todas y cada una de las economías de estos países. Es obvio y no va a cambiar mientras que no miremos en estos organismos internacionales los cambios de estrategia monetaria o financiera, ¿ok? Mientras que no vean cambios, que haya realmente cambios en cómo están de una manera implementando estos organismos internacionales su política financiera, obviamente no va a haber ningún tipo de recuperación y obviamente el desempleo se va a seguir incrementando y obviamente la pobreza va a incrementarse aún más en toda Europa y en los diferentes países que dependen de este organismo, del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo. Por supuesto que esto es una realidad, no es nada inventado y por supuesto que como yo les había dicho anteriormente, esto no va a cambiar absolutamente nada, todo lo contrario, cada vez va a ser peor y peor mientras que no se cambien las políticas. Amigos, nos vemos a la próxima, muchas gracias.